Entonces, como les decía anteriormente, las inecuaciones son desigualdades. Y a diferencia de la ecuación, al verlo desde una balanza, por ejemplo, la balanza en una ecuación sería esto. Si acá tenemos 5, ¿qué número tendríamos que tener en este otro lado de la balanza? 5. Porque se cumple, ¿es cierto? Se cumple la igualdad. Entonces las ecuaciones son igualdades. En cambio, las inecuaciones, como escribí ahí, son desigualdades. ¿Qué significa eso? De que si en un lado de la balanza tengo, por ejemplo, el 10, ¿qué número tendría que tener en el otro lado de la balanza? 4. Tendría que ser el 4. Entonces, el 4 tendría que estar arriba, porque recuerden que estas son desigualdades. O sea, tendría que estar ahí el 4 o tendría que estar ahí arriba. Arriba. Abajo. 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 Arriba, profe. Porque si yo coloco el 4 acá abajo, el 4 es más pesado que el 10. No. Entonces, ¿dónde tendría que estar el 4? Arriba. Arriba. ¿Ven? Y ahí se cumple la desigualdad. Y ahí estaría, la balanza quedaría así. ¿Ven? El 10 pesa más que el 4. En la ecuación usamos el signo igual. ¿Ven? Acá. En cambio, acá en las inecuaciones usamos los signos que lo voy a anotar acá con azul. Mayor, menor, ¿cierto? O también podemos anotarlo como mayor o igual o menor o igual. Que eso lo vamos a explicar después. Entonces acá, ¿cuál sería el mayor? El 10. Entonces el signo tendría que estar en esa posición. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Tienen que tener claro ustedes que las inecuaciones se usan con estos signos, en cambio la ecuación con el signo igual, porque son igualdades. Inecuaciones de desigualdades. Una siempre va a ser diferente a la otra. ¿Alguna pregunta para hacer un ejemplo de inecuación? En el chat dicen que no, profesor. Bien, pasamos entonces a los ejemplos. Ejemplos. Número 1. Vamos a empezar con uno facilito. 25 es menor que x más 15. ¿Ya? De aquí a lo mejor se van a acordar porque esto lo trabajamos el año pasado. Entonces, ¿cuál es el valor de la x? Recuerden que la x acá puede tener más de un valor. Puede ser 15, que eso es 30. No. A ver, entonces, antes de comenzar a buscar los valores de x, vamos a ver lo siguiente. ¿Qué es mayor? ¿Qué número es mayor? ¿El 25 o el x más 15? El X más 15. ¿El X más 15? Exacto. Entonces, 15 más un número tiene que dar como total un número más grande que el 25. Por ejemplo, ¿cuál sería un número que sumado a 15 de mayor que 25? El 15. El 15, ¿ya? Vamos a anotarlo acá abajo para después ordenarlos de menor a mayor. Ya el 15, porque 15 más 15 da 30, ¿bien? Tenemos que ir siempre al extremo. 20, el 12. ¿El 10 me sirve? No.
No. ¿Por qué no me sirve el 10? El 11. Porque daría lo mismo. Porque tiene que ser mayor. Claro, el 10 no me sirve porque daría lo mismo y tiene que ser mayor que 25. Entonces, ¿desde qué número en adelante me sirve? 11. El 11. Desde el 11. El Y ese 11. es el primer número que tengo que anotar acá en los resultados. Y de ahí empezamos. 11, 12, Y 13, hacia arriba. y ahí podemos seguir hasta el infinito, ¿cierto? Sí. ¿Se acuerdan o no que lo trabajamos esto el año pasado? Sí. Ya, vamos a ver otro ejemplo. Número 2. Bien, vamos a colocar acá x es igual a. Recuerden que los números siempre se colocan de menor a mayor y tengo que buscar siempre el número menor. Y de ahí empezar a encontrar los demás números. Bien, la pregunta del millón es la siguiente. ¿Cuál número es mayor? ¿El x más 4 o el 12? El 12. El 12. El 12, ¿cierto? Ya, voy a borrar aquí Sí. esto. Ahí. Entonces, 4 más qué número me da un número mayor o menor que el 12? Menor. Tiene que ser menor. Entonces, ¿qué valores puede tener la x para que se cumpla la desigualdad? 7. El 7, ¿cierto? Para abajo. El 7, Para abajo. 6, 5, 4. 10. El 10 me No. sirve. No. No, profesor. ¿Por qué Da no? 14. ¿Hasta qué número llegarían los valores de x, por ejemplo? Hasta 0. Ojo, que el 0 es importante y algunos no lo colocan. Ahí, hasta el 0. ¿Por qué no me sirve el 10? Porque 10 más 4, 10 más 4 daría como total 14. ¿Y 14 es menor que el 12? No. Entonces no se cumpliría la desigualdad por la regla que tiene el signo ahí. ¿Alguna pregunta? No, profesor. Tía Alejandra, en el chat, ¿alguna pregunta? Profesor. ¿Sí? No, en el chat ninguna pregunta. Es que es obligatorio ponerlo de 7 así a 0. O Sí. sea, me refiero a que primero 7 y hasta 0, o podría ser O sea, al revés. O sea, ¿7? no es obligatorio, Amparo. Lo que pasa es que de repente te puedes topar que en la alternativa puedes tener, por ejemplo, esos 4 números, o puedes tener estos últimos 4 números, o los puedes tener todos. Entonces tú tienes que tener claro cuáles son todos esos números que representan la X. Entiendo. ¿Ya? Entonces, ¿Ya? No es lo mismo como en el ejercicio 1, por ejemplo, que aquí tenemos que saber que desde el 11 hacia arriba nomás, porque ahí llega hasta el infinito. Pero cuando va en retroceso, es importante llegar hasta el 0. Bien, voy a borrar acá, porque solamente vamos a ver los últimos 2 ejemplos. profe, ¿Sí? o sea, por ejemplo, no sé, si me da 25 y va disminuyendo, tengo que ser desde el 25 hasta el 0. Claro, pero no es necesario que coloques 25, 24, 23. No, desde el 25 hasta ahí es como para que tú tengas la idea nomás. ¿Ya? Porque voy a responder desde el 25 hasta el 0. O sea, coloca 25, 24, 23, puntito, puntito, 0. ¿Ya? Pero es como para que tú tengas la idea nomás.
Bien, otro ejercicio. Voy a poner con color para que se diferencie de lo anterior. Ya. Entonces necesito encontrar los valores de la letra X. No siempre la letra va a ser X. Puede ser cualquiera, recuerden eso. Puede ser la letra T, la N, la I, la A, cualquiera. Bien, quiero que me respondan ahora la pregunta. Este signo indica mayor o menor, pero cuando tienen la rayita abajo significa mayor o menor o igual. ¿Ya? Ahora les voy a dar la forma de cómo quedaría cuando tiene esa rayita ahí abajo. Entonces, preguntamos, ¿qué es mayor? ¿El x más 5 o el 12? El X más 5. El x más 5 sería el número mayor, ¿verdad? Lo voy a marcar Sí. acá. Entonces, ¿qué valores puede tener la x? Del 13 para arriba. Porque 5 más ¿cuánto me da un número mayor que 12? El 13. Pero 10. 5 más ¿cuánto me daría ese 13 que me están diciendo? 8. 8, ¿verdad? Sí. Pero miren, cuando tiene la rayita, escuchen ahora bien, cuando tiene la rayita abajo, ahí podemos empezar desde el 7, es decir, desde ese número. What? ¿Por qué? Porque eso significa que el x más 5 tiene que ser un número mayor a 12 o igual. Ah. Por eso es la rayita que está abajo. Y eso es lo que diferencia de los otros ejercicios anteriores. ¿Ya? ¿Se entendió? Sí. Entonces, ahora empezamos desde el 7. ¿Por qué? Porque 5 más 7 da 12. Y como tiene que ser mayor o igual, empezamos 7, 8, 8, 9, 10 y para 11. y ahí continuamos hasta el infinito. ¿Ven? ¿Preguntas? Tía, el No. chat. En el chat no hay ninguna consulta, profesor. No olviden que pueden también escribir en el chat si hay dudas, niños. Ya, Gracias. ya, gracias, tía Le. Y después vemos el último ejemplo. Le vamos a colocar 4 más y para cambiar la x. Entonces, ¿cuáles son los resultados o los valores de y? Entonces, antes de hacer eso, pregunto, ¿cuál es mayor? ¿El 27 o el 4 más y? 4 más I. Ya. Entonces, ¿qué valores tiene que tener la letra I para que se cumpla que el 4 más I es mayor que el 27? 23. 23 para arriba. Sí. Porque 23 más 4 daría 27, y ahí sería mayor o igual, ¿cierto? 23, Igual. 24, 25, 26 y puntitos. ¿Preguntas? No. ¿Alguna duda? ¿Nada? Voy a borrar entonces para hacer un último ejercicio. Sí. Me deja el micro.
Número 5. Bien. ¿Cuáles son los empezar valores desde el 1? de la x? Del 1 hacia el infinito. ¿Cuál El sería 0 y mayor 1. ahí, el 7 o el x más 6? El 7, pero puede empezar desde el 1. Entonces, ¿qué valores tendría la x en este ejercicio? El 0 y el 1 hacia arriba. Es que me dicen del 1 hacia arriba. El 1, el 2, el 3, el 4. El 0 no. Del 1 hacia abajo. Entonces, hasta el 0. sería el 0 y el 1. ¿Preguntas? Profe, ¿Sí? pero si el 0... Ah, no. No. Bien, entonces esta es la explicación de las inecuaciones. ¿Ok? Profe, ¿por qué 0? ¿Por qué? Porque 6 más 0, ¿cuánto da? 6. 6. ¿Y 6 es menor que el 7? Ah, ya, gracias. Y 6 más 1, 7. Entonces tiene que ser menor o igual. Bien. Así que, ¿no hay más preguntas? Tía Alejandra en el chat. No, en el chat no hay ninguna pregunta, profesor Carlos. Bien. Entonces, dejamos hasta aquí las inecuaciones.